Antes de empezar, les quiero leer, quien no me conozcan, pues yo escribo, a eso me dedico. Les quiero leer un texto que expresa de alguna manera por qué esto se llama sobremesa, ¿no? Y por qué estamos hablando de una sobremesa. Yo creo que, como sé que muchas personas de aquí son del equipo de Juanjo y vamos a hablar de marketing gastronómico y vamos a ser muy afines como al mundo de la comida, pues todos entendemos qué es la sobremesa, ¿no? La sobremesa es pues ese momento, pues ya en la matera a las 5 de la tarde, ¿no? En donde ya se nos fue el tiempo, ya seguimos con las copas encima, ya estamos platicando como de cosas que pues a lo mejor no son las cosas que estamos platicando al inicio de la conversación, ¿no? O sea, son cosas que van apareciendo. Entonces, pues les leo esto y empezamos la conversación. ¿Les parece bien? Sí. Dice, la sobremesa es un momento que nadie anuncia, pero todos reconocemos. Llega cuando la comida ya terminó y sin embargo nadie se levanta. Es el tiempo suspendido en que el mantel guarda migas como cicatrices y las copas vacías simplemente vuelven a llenarse y llenarse y llenarse. Es ese espacio en donde ocurre lo improbable. Se dicen palabras que en otro momento callaríamos. Aparecen las historias que no caben en la rutina, los secretos de quien pierde la noción del tiempo. La sobremesa es la grieta por donde se cuelan las confesiones. Las personas la hemos convertido en un arte sin nombre. Habemos quienes no sabemos estar reunidos sin conversar, ni conversar sin extender la mesa. En la sobremesa se teje un menú invisible, donde los amigos hacen familia y los desconocidos se vuelven cómplices. Y es por eso que hoy abrimos esta sobremesa, porque lo importante no es lo que ya se sirvió, sino lo que todavía queda por decir cuando nos reunimos entre amigos. Bienvenidas y bienvenidos y muchísimas gracias, Juanjo, por tu tiempo, carnal. Al contrario, ¿sí me escuchan? Sí. Bien. Bienvenidos. Lo vamos a hacer relajado, a gusto, para que, todos podamos disfrutar y conectar, ¿va? Entonces, pues qué bonito, amigo. Gracias. Tienes un don. Bueno, gracias también, sí. No, pero tienes un don para escribir maravilloso. Gracias, definitivamente. Amigo. Gracias, amigo. Lo aprecio muchísimo. Hay tres. Antes de tener esta conversación, evidentemente yo le compartí las preguntas a Juanjo, ¿no? Para que no llegara así como de que, no mames, ¿por qué me estás preguntando esas cosas? Usualmente a mí me gusta guiar mis conversaciones alrededor de tres ejes, ¿no? Uno que es autoconocimiento, otro que tiene que ver con persuasión y otro que tiene que ver con storytelling, ¿no? Para mí, esencialmente, cuando una persona se conoce, aprende a transmitir lo que hace, y después aprende a contar historias o a construir su propia historia a partir de eso, me parece que se hace pues una persona muy completa, muy genial, ¿no? O sea, un profesional muy completo. Evidentemente, pues si yo te estoy invitando, ¿no? Es porque veo eso en ti de manera muy clara. Yo sé que tú vienes como de una historia familiar, ¿no? O sea, una historia familiar, que eso me parece súper interesante, que es que tu papá se dedicó a los restaurantes pues mucho tiempo. Para ti, ¿cómo ha sido como heredar, no heredar eso, ¿no? Porque finalmente entiendo que tu papá se dedicaba como algo más administrativo en los restaurantes, pero tú estás heredando la industria, pero al mismo tiempo como que dijiste, que chingue su madre lo que hace mi papá, voy a hacer comunicación. ¿Cómo ha sido para ti agarrar la batuta, cabrón? Bien, está interesante. Digo, primeramente, varios ya me conocen de aquí, veo caras nuevas. Sí me pasó las preguntas, las leí una vez. Para los que me conocen, yo soy me considero el maestro de la improvisación. Y pues bueno, la historia familiar sí. Básicamente, mi familia es restaurantera de toda la vida, aquí en México y en Estados Unidos. Yo creo que he pasado la mayor parte de mi vida dentro de restaurantes, o es donde más disfruto estar. O sea, para mí sí es un placer estar en restaurantes, sentirlos, vivirlos, ¿no? O sea, no solo estar ahí, sino de verdad involucrarme y estar dentro de. Mi papá, pues sí, él, pues restaurantero toda la vida. Les digo, tenía restaurantes aquí en Estados Unidos. Y pues yo de cierta forma siempre estuve un poco metido, ¿sabes? O sea, siempre estuve metido. De hecho, mi primera chamba, así como literal mi primera chamba, fue de lavaloza. Yo tenía 16 años
Y estuve como de lavaloza un año y luego estuve como de ayudante de cocina como otro año, ¿no? Como de los 16 a los 18. ¿En restaurantes de tu jefe? No eran de él. ¿No? Ah, no, ya... era sí un restaurante así X. De hecho era una cafetería, pero de noche, era como extraño. Órale. Bueno, cafetería bar, era un concepto medio amorfo. Y pues nada. ¿Y por qué en el de tu papá no? Ya no tenía. Cuando él regresa ok. a México, o sea, él regresa cuando yo tengo precisamente 16 años, él se divorcia ya su tercer matrimonio. Me parece que ahorita está en el tercero o el cuarto, no estoy seguro, pero se divorcia, vuelve a México. Sí, ya perdimos la cuenta. Sí, o sea, el viejo es cabrón. ¿Y eso también lo heredaste? ¿O? Yo me considero, y siempre los que me conocen, yo les repito todos los días para que no se sorprendan. Yo les digo, yo soy cabrón, pero como que de repente no me lo creen porque tengo mi faceta nerd también, ¿no? Sí. Y no, pero no en ese sentido. Sí, no. O sea, cabrón en el sentido de aventado. Y él regresa y dice que está como harto, ¿no? O sea, de tener restaurantes, de operar. Obviamente, pues, con un ingreso muy bajo, y me dice que él quiere empezar el tema de la consultoría. Y pues en ese sentido, pues me dice, oye, ¿quieres estar conmigo, trabajar? Yo desde tercero de primaria me acuerdo que dije, yo quiero estar en el mundo de los restaurantes. ¿Por qué? No sé, el llamado, ¿no? Digámoslo así. Y pues digo, ok, va, yo te ayudo. Y básicamente yo era su secretario personal, ¿no? Particular. O sea, yo así aprendo, yo así inicio en la industria realmente. Ya estaba como ayudante de cocina y demás, pero donde ya me meto las entrañas es como asistente personal de mi papá. Y pues bueno, ahí me tocó ver y escuchar y estar. Y pues en el sentido de heredar algo, pues creo que sí. O sea, al final del día, mi mamá también tuvo restaurantes cuando estaba chiquita. Cuando tenía como 18 años abrió su primer restaurante. O sea, mi familia ha estado en esta industria toda la vida, de una forma u otra. Incluso todavía seguimos, ¿no? Cada quien por su cuenta, pero seguimos en la industria. Y más que un tema de heredar un legado, no lo veo tanto así, porque yo lo veo como que literal estoy haciendo mi propio camino. Eventualmente mi papá y yo, hubo un momento donde pausamos. No sé si alguien ha trabajado en un negocio familiar aquí, pero es muy difícil. Sí, no, es complicadísimo. Es doloroso, sí te forjas, sí te forma. Mi papá es de la vieja escuela, de los restauranteros de mentada de madre, que prácticamente te hacen sentir basura, o sea, 24/7. Y pues así me formé yo, ¿no? O sea, me formé en esa escuela y estuvo duro. Y no lo veo tanto como continuar el legado, porque no lo siento así. Porque tú no eres así, pero algo de eso tú lo rescatas. Rescato muchas cosas que me enseñó. Principalmente creo que me enseñó a pensar. O sea, de hecho él me decía que aquí en México uno de los grandes problemas que él veía es que las personas no sabíamos pensar. Y pues yo me acuerdo que me encabronaba, ¿no? Cuando me decía eso. ¿Sentías como que te lo decía a ti o qué? No, me lo decía directo a mí. Sí, o sea... No es el problema de México. Sí, no, me lo decía a mí. Pedo. Claro, y luego pues está esta parte de que pues yo traía la onda de como mi patria y casi, ¿no? Sí. Y él porque está afuera y ya dice, o sea, se siente que él es de allá cuando realmente es de aquí. Ya cuando llevaba él como... en Estados Unidos. Sí, estaba en Estados Unidos ya como, no sé, 10, 12 años. Y pues yo me encabronaba literal cuando me decía eso, pero pues la verdad es que sí me enseñó a pensar y no solo eso, me enseñó a sentirlos, ¿sabes? Y ¿por qué no creo que solo ha sido un legado? Yo creo que alguna fortuna que he tenido que creo que para todos puede ser algo muy valioso y que pueden llevar a sus vidas. Yo tenía una maestra, yo estudié alimentos y bebidas, que es como gastronomía, y yo era el peor de mi clase. O sea, el peor. Y es chistoso porque aunque yo estuve toda la vida metido en la industria, yo era el más malo de mi clase. Malo con ganas. Y me decían incluso mis maestros de que no, es que hijo, tú dedícate a otra cosa. Con los maestros me llevaba toda madre, o sea, chingón. ¿Pero siempre fuiste malo en la escuela? Sí, siempre fui un desmadre. Ah, no, güey. Pues, sí, o sea, desmadre. Y no se veía venir, pues. O sea, sí, ya era el resultado obvio, ¿no? Sí. Pero recuerdo una maestra que me decía, no, hijo, me acuerdo que me decía, por favor no vayas a abrir un restaurante en cuanto te gradúes, ¿eh? Me decía, por favor, me decía así, literal, no vayas a destruir los ahorros de tus padres. Y me decía, tú aprende negocios ajenos. Y no sé, eso como que me llamaba la atención. Y algo que he tenido la fortuna y la bendición es poder conocer
pues a muchas personas y a muchos restauranteros. Por eso no siento que sea solo un legado de mi papá, porque al mismo tiempo creo que mi carrera se ha basado o se ha formado al conocer a tantas personas que todos me enseñan en el día a día. O sea, muchos amigos que he hecho en la industria. Y últimamente, por ejemplo, pues, contigo eres un amigo que hice también en la industria, ¿no? En esta industria creativa o de marketing. Ya llegaremos cómo llegamos a ese punto, pues. Pero realmente, más que un legado de él, yo me siento como muy afortunado y bendecido porque me siento como la suma de muchos restauranteros, de muchos creativos, de muchos profesionales. Y por eso no lo pudiera decir como que solamente es un legado familiar. Además un contexto, ¿no? O sea, un contexto familiar pues en el que tú estabas metido y pues tenía que ver con los restaurantes. Claro. Y tu papá estaba ahí. Eso está bien chido. Y lo que... O sea, me interesan muchísimo los 3 divorcios y todo. Pero digamos que hablando de ti como persona, porque me interesa mucho esto que estás diciendo, ¿no? O sea, como de que tú no eras bueno para la escuela, digamos como que no eras el estudiante destacado. Yo me identifico mucho con eso, ¿no? Yo también nunca en la vida fui un buen estudiante, ¿no? Siempre fui como mediocre. O sea, como promedio 7.8, ¿no? Así era como mi promedio en todo. Y tú entonces... Digamos, el sistema educativo pues tiene su manera de medir a las personas, ¿no? O sea, eso creo que lo podemos entender muy fácilmente. Pero tú, a nivel de tus habilidades como Juanjo, o tu manera de ser, tu personalidad, tus aptitudes, vamos a decir, ¿cuáles crees que son las que han hecho que tú seas tan bueno en este ámbito? Yo creo que todos nacemos con ciertos dones, que ya los traemos, que nos fueron dados, nos fueron otorgados. Esa es la realidad. Todos ya traemos algo, ¿no? Para lo que somos buenos o para lo que destacamos. Yo personalmente me considero que soy bueno para las personas. O sea, que soy bueno con las personas. Yo creo que esta industria, la restaurantera y la creativa, se trata de personas. Incluso siempre les digo en todos mis negocios, les digo que somos personas trabajando con personas para atender personas, ¿no? Entonces yo creo que yo tengo mucho don de gente, realmente lo considero así, soy muy intencional en ese sentido. Creo que otra cosa que soy es que conozco bien mis límites y mis capacidades, o sea, soy realista con el talento o la capacidad que puedo llegar a tener y en ese sentido eso me hace tal vez esforzarme un poco más, ¿sabes? O sea, yo veo que me iba mal o por ejemplo, me acuerdo mucho que en la escuela pues, era gastronomía literal y pues yo nunca terminaba a tiempo porque soy lento con las manos, muy lento y pues o sea, cocinando. Sí, cocinando y yo hacía trampa porque si no alcanzaba, o sea, ya me llevaba cosas medio hechas, ¿sabes? Porque no alcanzaba. El platillo terminado, ¿no? Pues casi, ¿no? y la verdad es que eso me ayudó porque me fui conociendo y creo que es algo vital. O sea, si te conoces a ti, es algo vital para vivir y es importante, sobre todo para desarrollar un proyecto o crecer en cualquier industria, porque en ese sentido, realmente yo decía, ¿sabes qué? Yo lo veo, o sea, por ejemplo, aquí hay un amigo que está sentado, de hecho está ahí José Miguel, un gran amigo, un gran creativo, que amo y admiro muchísimo. Y, por ejemplo, yo veo muchos amigos que yo los escucho hablar y los veo y yo digo, no mames, o sea, son súper inteligentes, son muy capaces, su manera de pensar, incluso lo veo en mi papá también, o sea, yo considero que mi papá es un genio. Hace poco fuimos a una cumbre de liderazgo, fuimos varios de mi equipo y fue mi papá y Liz, que también está por ahí, me decía así, porque estaba escuchando a mi papá sus comentarios y me decía, es que tu papá es como un genio, o sea, es súper inteligente. Y la verdad es que sí, yo no me considero en ese punto, pero el hecho de ver mis limitaciones y mis capacidades y aceptarme como soy, me ayudó a poder decir, si me tengo que esforzar el triple, ¿sabes? O sea, si yo tengo que empezar antes el proyecto, la tarea, lo voy a empezar, pero así voy a llegar.
Y para ti tu superpoder, digamos, es el don de gente, como le estás llamando. Si tuviera que definir uno, o sea, yo creo que ese es mi mayor don. Creo que tengo varios. Creo que me considero un buen líder, ¿sabes? Sí me considero que creativo. Vienen como muy... Van de la mano. Van muy de la mano. Ajá. Sí, liderar se trata de personas. O sea, tú no puedes liderar, tú lideras personas. Entonces creo que va de la mano. Yo creo que mi don de gente o liderar personas es lo que es mi mayor don o mi mayor talento. ¿A qué le llamas don de gente? Porque siento que de repente... O sea, si tú has tenido don de gente toda tu vida, pues es muy intuitivo, ¿no? De repente eso pasa con las cosas que hacemos bien. O sea, pues yo lo hago bien porque así soy, ¿no? Sí. Pero para ti, ¿qué es? O sea, ¿cómo se ve una persona con don de gente? Ahí te va, es bien interesante. Yo creo que hay líderes positivos y líderes negativos. Yo, como bien dije, un desmadre en la escuela, pues en muchas etapas yo fui un líder negativo. ¿Qué es un líder negativo? Es un líder que pone en contra a la gente de lo que se tiene que hacer. ¿Qué es un líder negativo? Una persona que en lugar de sumar te resta. ¿Qué es un líder negativo? Una persona que en lugar de mejorar las cosas, simplemente las estorba, las traba, las complica, las hace difíciles. Y yo en muchos años fui ese tipo de líder, ¿no? ¿Tienes algún ejemplo como que se te venga a la mente de...? Tengo uno muy claro. Recuerdo que estábamos en primero de prepa y hicimos un viaje como, pues no sé, como un retiro, ¿no? Siempre estudié como en colegios católicos y demás. Hicimos un retiro y pues yo me acuerdo que ahí como que muchos del salón o de la generación siempre tenían que ver conmigo. Y recuerdo que nos querían hacer caminar descalzos por no sé qué onda y yo dije, yo ni madres. Yo no, y entonces como yo no quise, como otros 12 no quisieron. Y empezó así hasta que llegó un punto donde toda la generación prácticamente ya no estaba participando en nada del retiro. En absolutamente nada. Y me acuerdo que ahí me hicieron, pues estás chavito y te dan ejemplos que vas entendiendo, ¿no? Ahí me acuerdo que había un sacerdote que era pues como nuestro guía espiritual, digámoslo así. Y recuerdo que me dijo... Me dice, es que tú tienes que entender que tú tienes influencia en las personas, porque eso es liderazgo, ¿no? Influenciar de forma positiva o negativa. ¿Y todavía no era muy consciente para ti? No, no era muy consciente. O sea, yo veía que sí me seguían, pero yo me sentía siempre uno más de la bola. Y en ese sentido me acuerdo que él me dio un ejemplo como que me dice, es que o sea, me dijo, tú te siguen las personas. Me dice, y es como el Señor de los Anillos. Me dice, las personas son como tu anillo. Y es bien interesante porque al que le gusta El Señor de los Anillos, no sé si alguien lo ha visto aquí o les gusta, o sea, el anillo es la carga, ¿ok? Pero no en ese sentido significa que es algo malo. O sea, porque la carga es el propósito, ¿me explico? De las personas, ese es el propósito. Entonces él me decía, tú tienes que llevar el anillo hacia donde tiene que ir, no hacia completamente el otro lado. Y como que de ahí empecé a pensar, obviamente todos los que estamos aquí sentados hemos tenido muchísimos fracasos en la vida. Yo he tenido muchos fracasos como líder, muchísimos. Hubo una época de mi vida que me quedé pues, prácticamente sin amigos, ningún proyecto me funcionaba, todo mal. Así literal, todo mal. Ya nadie creía en mí, ya nadie confiaba en mí, ya nadie me seguía. Y... como cuando un talento natural o un don natural se vuelve en tu contra, ¿no? Cuando no eres consciente o no eres disciplinado con eso. Porque muchas veces nos pasa que hay cosas que se nos dan a todos y por ese sentido o en ese sentido tiramos hueva. O en ese sentido lo usamos a nuestra conveniencia. Como yo soy bueno en esto y soy rápido, o sea, yo ponía a veces a que me hicieran la tarea. O sea, compañeros o compañeras. Como uso de tu liderazgo. Sí, claro. O sea, yo ponía y como les caía bien y querían llevarse conmigo, yo les decía, ay, ¿me ayudas tú a hacerme la tarea? Y, ¿sabes? No se me hace tan mal. Sí, no, pero, o sea, entonces, ese tipo de cosas te van marcando porque te das cuenta que te estás equivoque hasta que te estás en la madre, literal. Y recuerdo muy claro, no fue un día, yo creo que muchas veces nos equivocamos en la vida donde pensamos que hay un evento canónico en tu vida. Creo que cuando tú esperas eso, es cuando la vida se te empieza a ir. No hay un día, no hay un evento canónico que tú despiertes y digas, no mames, esto es. O sea, yo recuerdo muchas veces estar sentado en el borde de mi cama cuestionándome. Y decía, ¿qué pedo, güey? O sea, ¿por qué nada me sale bien? ¿Por qué nada me funciona? ¿Por qué me siento más pendejo que mis amigos? ¿Por qué me quedé sin amigos? ¿Por qué no puedo cristalizar nada? ¿Por qué no puedo construir nada? Porque aunque me esfuerzo muchísimo, nada se me da. Nada. Y traía la autoestima pues destruido, literal, y muy perdido. Y
fueron muchísimos días los que me fui cuestionando o me fui yo como explorando en ese sentido hasta que dije, ¿sabes qué? Es que no, algo tiene que cambiar. Y ahí aprendí la frase que decía, es Jim Rohn, no sé si lo conozcan. Muchos deben de conocer a Tony Robbins. El mentor de Tony Robbins se llamaba Jim Rohn, ya murió como en el 2000, no sé, 3 me parece. Y él decía, si quieres que las cosas cambien, cambia tú. Dice, o sea, solo si tú cambias va a cambiar toda tu realidad. Y no sé, como que realmente... Conectó contigo. Sí, conectó y me empecé a esforzar por cambiar. Porque dije, ya no le quiero fallar a las personas. O sea, ya no quiero hacer sentir a alguien traicionado. Ya no quiero sentir o hacer sentir a las personas que no me importan o que no me interesan o no quiero que sientan que las estoy usando. Y en ese sentido, pues empecé a vivir una vida intencional, que es algo en lo que yo comulgo mucho. O sea, ser intencional, ser intencional, ser intencional. Nada pasa porque sí. Oye, y algo muy interesante de eso que estás diciendo es que finalmente había una herramienta esencial en el centro de quién eras tú, que era el liderazgo, ¿no? Que de ahí más o menos surgió como todo este pensamiento, que es como, ok, tú tenías una herramienta básica que tiene que ver con quién eres tú y que parte de una autoobservación, ahora entender que pues esa es la herramienta, que es, bueno, tengo don de gente, tengo liderazgo, tengo estas partes. Simplemente no es que tú estés cambiando de herramientas, es que estás intencionando diferente las herramientas que tú tienes. Más o menos fue como la lógica. Un error que veo que la gente comete mucho es que quiere hacer cosas diferentes a las que son buenos. ¿Ok? O sea, lo voy a explicar de esta forma. Yo cuando empecé realmente en los restaurantes, yo me considero un excelente, digámoslo así, mesero o servidor. Excelente. Sin embargo, yo soy de los más güeyes que conozco para cargar una charola, por ejemplo. No se me da. Les decía que con las manos yo soy torpe. Pero yo decía, a ver, es que esto no se me da y no se me da, pero ¿qué sí se me da? Conectar con las personas. Entonces, en ese sentido, yo decía, ok, este es mi don, este es mi talento. Yo voy a conectar con cada cliente, con cada comensal. Voy a ir cliente por cliente y voy a conectar y lo voy a hacer sentir bien y voy a hacer que aparte él se involucre en el negocio. Y, por ejemplo, eso pasa hoy en día, aparte de la agencia, no sé si algunos los conozcan o varios de aquí sí, yo soy parte de Ajo Negro, es una agencia donde hacemos marketing gastronómico y yo tengo un par de restaurantes. Y hay gente muy talentosa y muy creativa en todos los proyectos que yo considero que es mucho mejor que yo. Pero yo entendí, o sea, yo para nada me siento el más creativo de la agencia, ni de cerca. Así, ni de cerca soy el más creativo. No me considero el más eficiente en los restaurantes tampoco. Pero entendí que si yo usaba mi don al favor de los demás y al ayudarles, todo iba a subir. Y un error que veo que las personas cometen es que para lo que son buenos, como que luego quieren hacer otras cosas, ¿sabes? Y eso para mí es como algo muy complicado porque estás empezando de cero. O sea, si yo mañana digo, y es válido, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a hacer muebles, es súper válido, puedo empezar con eso. Sin embargo, todo el tiempo que me va a tomar a mí o que me voy a tardar en construir los muebles, o sea, en aprender, en dominarlo, en entenderlo, en sensibilizarme, va a pasar mucho tiempo. Decía Michael Jordan en su libro que él no llegó a ser el mejor de todos los tiempos porque era el más rápido, el más fuerte, el más alto. Dice que él llegó a ser el mejor de todos los tiempos porque entendió el juego. Entonces, yo veo los juegos y digo, ¿de qué forma yo funciono mejor para el partido? ¿De qué forma yo ayudo más al juego? Y como estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? De hecho, de ahí viene como toda mi idea de hacer más de lo que haces bien. Tú para ti, ¿cómo...? Es un planteamiento que a mí me han hecho muchas personas, ¿no? Que es una duda muy genuina que a veces yo tampoco sé muy bien cómo contestarla. Entonces te quiero transferir el problema a ti, ¿no? Bien. Que es un poco... Si el camino es hacer las cosas que haces bien, ¿en dónde dejas o cómo trabajas con todo lo que te cuesta trabajo? ¿Cuál es el enfoque que tú le das a ese tipo de situaciones? O sea, porque yo estoy entendiendo que ahorita estamos hablando, por ejemplo, como de un mundo que tiene que ver con el negocio, ¿no? Correcto. Y en el negocio, pues creo que podemos hasta estar un poco de acuerdo rápidamente de que, bueno, pues
poner un negocio alrededor de lo que haces bien es lo más inteligente que puedes hacer porque es lo más óptimo y es lo más eficiente y es lo que más rápidamente te puede dar como un retorno, ¿no? A nivel de tus acciones contra lo que te puede regresar eso. ¿Tú cómo trabajas en todo lo que te cuesta trabajo? Yo trabajo en eso de dos formas. Una es esforzándome lo más posible y la otra es rodeándome de personas que tengan mayores capacidades a las mías o diferentes capacidades. Ejemplo, en la agencia de marketing, pues es una agencia, la empezamos sin un peso, o sea, esa es la realidad. De hecho, aquí hay dos personas que empezaron conmigo justo aquí al frente, ¿sabes? Y empezamos sin un peso, empezamos en un espacio de, pues no sé, o sea, algo así, no, bueno, no sé, o sea, empezamos en una sala, en una oficinita, en una sala de un depita chiquito. Hoy en día estamos en una oficina que son 1500 metros cuadrados, o sea, es gigante. Somos somos 40 personas y seguimos creciendo. Hoy estábamos viendo los perfiles de todas las personas que se van a integrar. Mañana llega un chico nuevo. Yo nunca estudié como marketing como de carrera, nunca trabajé en ninguna agencia. Trabajamos creo que con un poco más de 70 marcas. Hoy cerramos 2 marcas nuevas. Al final del día, yo nunca tuve la experiencia ni estudié nada de marcas o nada creativo realmente. Entonces dices, ¿cómo algo así te lleva a ese resultado, ¿no? 6 años después, ¿cómo puede haber tanto crecimiento? Y creo que el hecho es de que hay un esfuerzo constante y diario y disciplinado, pero el otro también es de poder ver a las personas con sus talentos y con sus realidades, con quiénes son de verdad y poder apoyarte con ellas. O sea, yo sí soy un líder que se apoya en su gente. Yo soy un líder que está para su gente, porque sí estoy para todos ellos, pero sí me apoyo en ellos. ¿Me explico? Entonces, sí, yo así he cubrido mis incapacidades, que es lo que les decía hace ratito. O sea, yo conozco mis capacidades, yo conozco mis limitantes y ahí yo he visto, digo, ¿sabes qué? Necesito personas que dominen esto, necesito personas que puedan lograr esto, necesito personas que tengan ciertas skills, porque si yo quiero intentar aprender a hacer la mesa, me voy a tardar muchísimo, que era como lo que decía Michael Jordan, él aprendió a jugar el juego. Para aprender a hacer una mesa, realmente una buena mesa, te vas a tardar muchísimo. Personas que tienen maestría en mis proyectos son personas que tienen muchísimos años dedicándose a hacer la mesa, por decirte algo. Entonces, yo en lugar de querer aprender a hacer la mesa, he buscado personas que sepan hacer la mesa y las impulso a que sepan hacer mejores mesas. Yo no te puedo enseñar a hacer una mejor mesa porque no puedo, pero te puedo impulsar y te puedo motivar y te puedo acompañar a que hagas mejor la mesa. Y a nivel de ti como Juanjo, ¿hasta dónde llega tu conocimiento de la mesa? ¿O hasta dónde te interesas por tú entender cómo se hace la mesa? ¿O es algo que dices, a mí no me importa absolutamente cómo es la mesa, o a mí me va a interesar entender por lo menos el mínimo indispensable de cómo se hace la mesa? O sea, ¿cómo sería para ti eso? No, yo sí lo intento entender. O sea, yo intento... Porque al momento de dirigir, perdón que te interrumpa, al momento de dirigir un equipo, esa parte a mí me parece como importante, ¿no? O sea, sí te entiendo muy bien esto. Es importantísimo permitirle a tu equipo trabajar. Sí. Al mismo tiempo es importantísimo entender qué están haciendo. Correcto. ¿No? Sí, yo busco entender las cosas y busco sensibilizarme con las cosas. O sea, algo que era lo que les decía, que a mi papá me enseñó, y me siento muy afortunado, me enseñó a pensar. O sea, me enseñó a pensar. Entonces, eso me ha hecho poder entender y sensibilizarme con quien está haciendo la mesa. Lo que implica hacer la mesa. Lo que le puede costar a la persona, lo que tiene que sacrificar para hacer la mesa. Y eso me hace poder, de cierta forma, hablar el mismo idioma y acercarme a ellos y ayudarles. O sea, al final, yo hago muchas preguntas todo el tiempo. O sea, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué ha pasado? ¿En qué te ayudo? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cuál es el problema? Ah, ok, ese problema yo no tengo la respuesta, pero déjame buscarlo, déjame encontrarlo. Sí, además es algo que yo siento que se traslada muchísimo a un tema hasta como de procesos, ¿no? O sea, de repente yo me he encontrado con muchas agencias de marketing, no necesariamente del ámbito gastronómico, sino en general, ¿no? Sabemos que las agencias de marketing aparecen y desaparecen prácticamente todos los días, ¿no? Es como algo muy fluctuante, es una industria con muchas apariciones. Y con algo que te encuentras mucho, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, es con
dueños de agencias, no les llamaría líderes, les llamaría más bien dueños de agencias o emprendedores que por no entender ni siquiera los procesos, de repente el nivel de exigencia que pueden tener con las personas que tienen en su equipo son unos descontroles absolutos, ¿no? O sea, por ejemplo, pedirle a un editor de video que tenga las cosas en media hora, ¿no? O pensar que una persona va, hace un shooting y regresa y edita en ese instante, ¿no? Simplemente por no permitirse entender las cosas, ¿no? Para ti, a nivel de procesos, ¿qué tan importante ha sido como entender los temas que hacen todos en tu equipo? No, pues, o sea, es todos los días eso. O sea, todos los días, o sea, no te voy a mentir, obviamente está la parte de productividad y la parte de negocio y la parte empresarial, pero también está esta parte de entender a las personas y pues sí, o sea, escuchamos, ¿sabes? O sea, yo escucho. Yo trato de entender. Y cuando no entiendo le digo, a ver, pero es que explícame. Es que no me queda muy claro. O sea, a ver, dime. Y creo que es vital. Mira, hay una frase que dice, ahorita que hablabas de caminos, que a mí me gusta. Caminos que no llevan a ninguna parte son difíciles de construir. Y yo he entendido que en la vida no caminas solo. O sea, tú no vas solo, tú no... ¿Cómo te diré? Tú no vas hacia... O sea, todos tenemos una meta, ¿no? Y todos tenemos un objetivo, pero me he dado cuenta que para llegar a esa meta y ese objetivo tienes que ir con personas. O sea, es un garrafal error creer que llegas solo, garrafal. Y yo ya lo viví, ¿sabes? O sea, been there, done that. Muchas cosas que me han pasado, les decía, yo aprendo a escuchar y yo soy la suma de tantas y tantas personas que me enseñan en el día a día. O sea, yo con mis clientes les pido que me enseñen. O sea, yo no llego como... soy el chido y yo te voy a decir qué hacer y bienvenido acá. Y no. O sea, yo llego y les pido que me enseñen. O sea, literal, les pido apoyo. Y en ese sentido, pues he podido caminar en conjunto y me he podido sensibilizar y he podido ir entendiendo y aprendiendo. Y muchas cosas que no domino hoy y no voy a dominar, tal vez jamás, hay personas que sí lo van a hacer. Y yo entiendo mi rol yo solo quiero hacer bien las cosas. No sé si me explico, o sea, yo quiero ser un buen líder, yo quiero ser un buen dueño de agencia, yo quiero ser un buen restaurantero. O sea, ¿qué implica eso, no? O sea, ¿qué implica? Pues implica estar en aprendizaje 24/7, implica buscar a las personas y tratar de ayudar. Sí, claro, pero sí hay vamos a decirle, como un compás ético, o sea, al final alrededor de todo eso, porque finalmente yo creo que hay personas que están tratando de ser los mejores empresarios posibles y para ellos su compás ético pues puede ser otro, totalmente diferente, que tiene que ver con la mayor productividad sin escuchar a las personas. O sea, ¿sabes? Puede haber como muchas versiones de eso. Y yo siento que una de las razones por las cuales yo te admiro tanto es porque me parece que tienes un compás ético claro respecto de qué es lo que para ti sí tiene sentido en tu camino de emprendimiento como ser humano, no nada más como líder de un equipo o algo que pues que puede crecer de manera desmesurada, ¿no? El otro día que estábamos platicando tú y yo ahí en el Habanero Negro, pues platicábamos un poquito como de, güey, qué difícil de repente es pensar hasta dónde mi empresa va a crecer, cuáles son los límites, ¿no? O sea, cuál es el suficiente para mí, o sea, como todo ese tipo de cosas que pues pueden tener unos niveles de complicaciones bien personales, ¿no? O sea, como que todo el mundo siento yo que tienen de repente una visión muy escalonada de las empresas que es vamos a crecer y crecer y crecer y crecer, pero finalmente pues eso tiene implicaciones pues hasta de salud, cabrón. Así como... No, definitivo. Y a ver, yo he cometido todos los errores que se pueden cometer. Yo he cerrado 9 negocios, o sea, 9 proyectos. Más imagínate, ¿no? Y todo eso que tú hablas de la salud, pues me ha pasado de todo por la salud. Por estar emprendiendo y esforzarme y en la lucha. La realidad es que, o sea, en el marco teórico, yo he entendido que no se trata del dinero. El dinero, entre más lo persigues, menos llega. Así. O sea, entre más tú persigues lana,
menos llega porque estás bien frustrado, porque te empieza a dar ansiedad. Cuando quieres crecer en un trabajo y quieres que te aumenten el sueldo, que te den un bono, o cuando quieres que tu proyecto funcione y ya quieres ganar dinero, en ese momento que estás buscando eso es cuando menos está llegando. Sí. Es cuando menos se acerca a ti, porque el dinero o el éxito se atrae, no se persigue, no se llega. O sea, tú por más que busques no vas a llegar. Y el tema es que, pues, híjole, hacen falta muchas descalabradas para entenderlo. La realidad es que, o sea, pues sí, ¿cómo te diré? Somos bendecidos hoy en día, estamos teniendo éxito, estamos creciendo, estamos generando. Sin embargo, la realidad es que la finalidad no es esa. O sea, claro, llega un punto donde aprendes y dices, no, es que si entre más persiga esto, menos lo voy a alcanzar. O sea, supongo que es como la persona que tú quieres que te voltee a ver, ¿no? O sea, entre más tú estás chingue y chingue a una persona porque te voltee a ver o te haga caso, menos te va a ver, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, pues tienes que entender hacia dónde vas realmente. O sea, tienes que entender y decir, no, si es el dinero lo que busco, no va a llegar. Sí, y si hago esto, porque el hacer proyectos, ¿cómo te diré? Pasan muchos años para que te dé dinero. Sí, Muchísimos años. Entonces, si tú te esfuerzas en o sea, si tú estás buscando el dinero inmediato y el estar creciendo así de forma inmediata y el que ya te genere y eso, no te va a llegar y te vas a frustrar y vas a estar sufriendo muchísimo. Es demasiado sufrimiento. Y además es un concepto hiper básico de la persuasión, el tema de cómo entre más desesperado estás por cerrar un negocio, por cerrar un deal, por hacer la venta, nunca... ¿Cómo decirte? O sea, tú cedes tu poder de negociación en el momento en el que estás desesperado, ¿no? Entonces, cuando tú cedes tu poder de negociación es algo que aplica para la vida, para las relaciones, aplica para las amistades, aplica para un montón de cosas, ¿no? Es que está bien loco porque entre más quieres vender, más la cagas. Pues sí, así, o sea, literal, más la cagas. Entre más necesidad tienes de generar ingresos, o sea, en ese momento es donde más metes la pata. No, y si la otra persona lo percibe, además, si es una persona, digamos, como con un compás ético diferente, ¿no? Sí, te hacen trizas. Sí, exactamente. Te hacen trizas. O sea, yo recuerdo, hubo una época en Ajo Negro hace, no sé, no tanto, unos 3 años, donde yo armé 2 equipos de ventas, ¿no? Y gente buena para explicar, para vender, para conectar con las personas. Y salimos como por 3, 4 meses ambos equipos. Yo estaba en uno. Y fuimos a tocar puertas nosotros. Fuimos a tocar puertas, fuimos a querer vender, no vendimos nada. Entre las 4 personas, o sea, yo creo que visitamos más de, híjole, o sea, yo creo que entre los 2 equipos visitamos más de 400 restaurantes. No vendimos nada. Nada, ni una sola cosa vendimos. Y entonces cambiamos la estrategia. O sea, dijimos, ¿sabes qué? No, porque ahí estábamos buscando el dinero. Dijimos, no, vamos a hacer lo mejor que podamos y vamos a hacer esto con un sentido. O sea, vamos a construir esto y vamos a desarrollar esto y esto tiene que ver algo más de que sea el negocio. O sea, por algo estamos esforzándonos y por algo estamos haciendo esto. Y cuando cambiamos de estar buscando nosotros a los clientes y las ventas y empezamos a enfocarnos en nosotros y en mejorar, pues... O sea, a llegar. Claro, o sea, nosotros nos piden cotizaciones todas las semanas. O sea, todas las semanas. Le digo, estamos con más de 70 marcas. Todas las semanas nos piden cotizaciones. No sé, 3, 4. Y cambió mucho la historia. O sea, ¿sabes? Pero porque dejamos de perseguir, empezamos a traer. Sí. Es algo esencial, ¿no? En el mundo de la persuasión, en el mundo de las ventas. Pero como dices, pues algo a lo mejor a lo que no llegas hasta que te enfrentas a ello como en carne propia, ¿no? O sea, es algo como de repente muy difícil de visualizar. Oye, pasando un poquito al tema de marketing gastronómico, que se iba a tratar de eso la charla. ¿Tú cuál consideras que es uno de los errores principales que tienen los dueños de restaurantes al momento de estar gestionando sus restaurantes o al momento de comunicarlos? Evidentemente, me interesa mucho tu perspectiva de la comunicación. O sea, sé que tienes una perspectiva más amplia como dueño de restaurante que tiene que ver con administración y un montón de cosas. Pero a nivel de comunicación, ¿en dónde te atoras más con un restaurante, no? ¿En dónde se atoran más como equipo? Cuando un restaurante carece de ¿qué? Va a sonar súper mensa la frase, pero nosotros nos va muy bien con los restaurantes que lo hacen bien.
Así. O Sí, sea, sí. nosotros Muy bien. tenemos mucho éxito con los restaurantes exitosos. Con los restaurantes que no son exitosos nos cuesta mucho trabajo y suena algo obvio y ridículo, pero ahí está el secreto. El mayor problema, creo yo, es que una vez más no entienden lo que están haciendo. O sea, un restaurante no es solo un lugar donde vas a vender comida, no es un lugar donde vendes platillos, no es un lugar donde vendes chelas. O sea, es un lugar de encuentro social. Es un lugar donde vienen personas o van personas a festejar un cumpleaños, a ver un partido, a una reunión de los de la universidad, a cerrar un deal. Viene, entre muchas otras cosas vas a comer. Y creo que el principal error que tienen los restauranteros, o sea, desde el punto de comunicación, es que no entienden a qué están yendo sus clientes. Entonces, es que es lo mismo. O sea, al final del día es lo mismo. Quieren vender. Sí, Y sí, vender sí. y vender y vender. Y esa es la realidad. Y nosotros lo sabemos en Ajo Negro. Nosotros nos contratan para vender más. Esa es la realidad. Claro. Sin embargo, cuando nosotros trabajamos de esa forma, para que venda más, en lugar de construir una identidad, en lugar de construir una comunidad, en lugar de contar una buena historia o aportar algo de valor, o sea, cuando caemos en el juego de ellos, en el tema de buscar la venta, es cuando, híjole, es un desastre todo. Y es por lo mismo, porque estás desesperado, el cliente está desesperado, el restaurantero está desesperado y así jamás llegas, jamás Oye, llegas. me gusta mucho esta idea de entender por qué las personas van a mi restaurante, ¿no? O sea, me parece como una frase bastante potente y me parece como un concepto central en la comunicación para cualquier tipo de negocio de hospitalidad, pues bastante esencial, ¿no? En tu experiencia, ¿dirías que son las mismas razones por las que van a los diferentes lugares o los lugares tienen como diferentes vocaciones en relación a por qué van las personas ahí? ¿Cómo entiendes tú por qué van las personas a los restaurantes? Yo creo que no solo los restaurantes, sino todos los negocios son un ente vivo. O sea, yo los veo como que tienen alma. ¿Me explico? Un lugar con alma o un negocio con alma va a triunfar. Si no tiene alma y va de nuevo, si solo es por dinero, está contado sus días. O sea, el juego acaba en cuanto se te acaba el dinero. En cuanto se les acaba el dinero, ya perdieron, ¿sabes? Entonces, yo sí creo que si cada lugar está vivo y cada lugar tiene su alma y su identidad, en ese sentido, aunque los puntos de encuentro, las razones por las que vas son similares, no te la pasas de la misma forma. Ejemplo, yo puedo ir a algún lugar, a algún restaurante. Yo puedo ir a muchos lugares a cerrar un negocio, a muchísimos. Hay muchos restaurantes en la ciudad donde lo que puedo hacer Sí, eso. claro. Sin embargo, no en todos va a ser la misma atmósfera y la misma vibra para el negocio que voy a cerrar. O sea, es bien distinto eso. ¿Por qué? Porque el alma, o sea, el alma de un negocio, el alma de una marca es inimitable. O sea, eso no, tú no puedes copiar el alma. Alguien puede llegar mañana y yo me puedo vestir igual a ti mañana y dejarme el bigote y todo, y quitarme la barba, pero jamás voy a ser como tú por el alma. Me explico, aunque me viste igual, aunque aprenda cómo hablas tú, aunque sostenga el micrófono como tú, jamás voy a poder igualarte. Entonces, creo yo que las personas terminan eligiendo los lugares donde encuentran la mayor alma, donde conectan más con el alma. O sea, al final no conectamos igual con todos, ¿no? O sea, hay personas con las que somos más amigos o más cercanos, hay con los que somos más lejanos. Es igual con los lugares, con las marcas. Hay personas o marcas con las que vas a conectar más porque crees en lo que hacen. Que es una suerte de la autenticidad, ¿no? O sea, de la autenticidad de los espacios. Sí. Y yo entiendo que también esa alma, porque no nada más en los restaurantes, siento que en los negocios en general el alma te llama mucho, ¿no? Cuando hablamos de autenticidad, cuando hablamos de alma, cuando hablamos de originalidad en algunos casos, ¿no? También estoy completamente de acuerdo. ¿No sientes tú que son conceptos un poco abstractos y difíciles de explicarles a las personas? Porque de repente es como le dices a una persona, a un cliente, ¿no? O sea, es que pues tu restaurante no tiene alma, ¿no? O sea, de repente es un concepto difícil de comprender y sobre todo difícil de desarrollar. O sea, si de repente el desarrollo fuera simplemente decirle, pues no tienen alma, es como no estés triste, estoy triste, pues no estés triste, ¿no? Pues no tengo alma,
pues ten alma, ¿no? O sea, es como un concepto súper difícil. ¿Qué crees tú que hay detrás de eso? Digo, yo entiendo que es una respuesta como difícil, pero ¿qué crees tú que hay detrás de los que sí tienen alma? Es difícil, pero simple al mismo tiempo. Tú como agencia jamás le vas a poder crear el alma a algún negocio, Estoy totalmente de alguna marca. Tú no puedes hacerlo. Tú puedes hacer una estrategia de comunicación creativa, sostenida, disruptiva, pero tú no le puedes dar el alma. El alma es la extensión de las personas que están detrás del negocio, ¿sabes? Entonces, si es un concepto súper complejo, súper complicado, yo lo que intento, y digo intento porque no con todo se puede, pues es hacer toma de conciencia de las personas. O sea, una vez más, enseñarlos a pensar. Sí. ¿Sabes? O sea, ¿por qué? Porque ¿qué es el alma? ¿Qué es el alma en una marca? ¿Por qué dicen que un negocio está vivo? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? O sea, para mí son una fumada, para mí son una ridiculez. ¿Qué es esa mamada? No, no es una mamada, sí es real. Los negocios exitosos eso tienen, ¿sabes? Eso tienen. Entonces, ok, ¿cómo la puedo vivir? ¿Cómo la puedo sentir? Yo siempre les digo a las personas que trabajan conmigo, les digo, es muy fácil escribir cinco valores, escribirlos en una página web, en una declaración. Eso es muy simple. Lo difícil de las marcas es vivir esos valores, es sentirlos. ¿Sabes? O sea, sí, es que cada persona los pueda tener dentro de ellos. Y además que no sea nada más narrativo, ¿no? Exacto. O sea, porque esa es otra... es otro gran... Pues al final, mira, la cultura... O sea, creo yo que el alma y los valores van dentro de una cultura organizacional. Todos sabemos que la cultura organizacional, si la estudias en la universidad, buscas en ChatGPT, en Google, donde sea, te va a decir misión, visión, valores, bla, bla, bla. Sí. Eso en el tema teórico. En el mundo práctico, la cultura organizacional es cómo piensas y actúas. ¿Ok? Y es bien triste cuando ves a personas que se dicen ser parte de una cultura, pero su pensamiento y su accionar está completamente en otro lado. Entonces no la vives, entonces no la sientes. Nomás dices que eres parte de, pero tus actos no demuestran eso. Sí, totalmente. O sea, mejor que decir es hacer, porque al hacer las cosas se dicen solas. Sí, incluso es un poco, ¿cómo decirte? O sea, esta contradicción que se hace entre lo narrativo y cómo ves tú que actúan las personas es algo hasta contraintuitivo, porque yo pienso... digo, sin estar de acuerdo necesariamente con cualquier tipo de acción que se pueda llevar en cualquier tipo de organización, yo pienso que si una persona simplemente fuera sincera consigo mismo respecto de cómo quiere llevar su negocio, le iría mucho mejor a estar tratando de montarse en una tendencia o tratar de estarse montando en una manera de llevar la organización. O sea, si simplemente se hiciera sincero, o sea, por ejemplo, yo coincido contigo mucho con este tema de para mí, el dinero no es el centro de por qué hago las cosas. Me parece muy atractivo, lo disfruto mucho. Tampoco me voy a engañar respecto de eso, pero no es el centro. Yo entiendo que hay personas para quienes sí puede ser el centro. Lo que no entiendo es que para ti sea el centro y digas que no. Porque entonces va a ser complicadísimo que montes tu negocio, no va a ser complicadísimo que eches a andar tu empresa. O sea, lo mejor sería que si es el centro, digas... pues es el centro, ¿no? O sea, pues ¿qué tiene de malo tampoco que tú salgas y digas eso y digas, güey, a mí no me interesa ni conectarme con mis empleados, ni me interesa, o sea, a mí lo que me interesa es montar una estructura que crezca, que tenga como todas estas vertientes, pues güey, pues muy respetable, ¿no? O sea, tú, si eres capaz de decirte la verdad respecto de eso, yo pienso que te va a ir mejor a que si estás tratando de narrativamente sacarle la vuelta a esos aspectos. No, y es válido. O sea, todo se vale al final del día. Sin embargo, creo que al menos en el mundo restaurantero y creativo, al menos en esta industria en la que estamos, nosotros o las trabajamos, no funciona así. Al menos en esta industria. ¿Sabes? ¿Tú crees que no es posible perseguir el dinero y...? O sea, yo creo que sí lo puedes perseguir, pero una vez más, lo persigues, no lo atraes. Ajá. ¿Sabes? Entonces, creo que tiene fecha de caducidad en el momento que se te va... Mira, lo único que va a persistir, todo va a cambiar en la vida, todo va a cambiar en el mundo. Lo único que persiste y no ha cambiado en los últimos 100, 200, 300 años son las emociones humanas. Y eso no va a cambiar. Es bien interesante. Sí, o sea, eso jamás va a cambiar. Entonces, el tema es, claro, tú puedes perseguir el dinero y por un tiempo puedes estar cerca de él, pero al final vas a perder la carrera. ¿Por qué? Porque la carrera de los negocios es de resistencia, no es de velocidad. ¿Sabes? O sea, entonces, cuando solo estás enfocado en el número, cuando solo estás enfocado en el margen,
terminas cometiendo muchos errores y tomando muy malas decisiones porque los negocios no entienden solo de números y métricas. ¿Cómo mides en un negocio? O sea, tú puedes hacer tu estado de resultados este mes y puede que tuviste pérdidas. Tal vez. Pero tal vez tuviste un gran avance en la cultura. Tal vez tuviste un gran avance con tu equipo de liderazgo. Tal vez tuviste un gran avance en, no sé, en la ideología de las personas. O sea, ¿cómo se mide eso? ¿Cuál es la métrica? ¿Dónde está? ¿Sabes? Entonces, cuando solo ves el número y solo estás viendo eso, eventualmente vas a caer, vas a perderte. Porque al final, lo que les decía al principio, esta es mi creencia, somos personas, somos humanos, o sea, somos personas trabajando con personas para atender personas. ¿Quién quiere que le vendan? O sea, ¿quién aquí honestamente quieren que alguien les venda? ¿Por qué cuando yo salí a vender con otras 3 personas, como 3, 4 meses y visitamos más de 400 negocios, no vendimos nada? Porque nadie quería que le vendiéramos ni uno solo. Totalmente. ¿Por qué hoy nos llueven? Porque todos quieren, o sea, formar parte de algo. Formar parte del club, todos quieren juntarse con los chidos, todos se quieren juntar en la mesa chida. Entonces, no va, o sea, al menos en mi expertise o en lo que yo he podido comprobar y en 9 negocios que ya cerré, pues en esos 9 negocios yo puedo decir que estuve persiguiendo el dinero día y noche, noche y día. O sea, así, y jamás lo alcancé, jamás llegué. Hoy en día... Hasta que dejaste de perseguirlo. Sí, hasta que dejé de perseguir y dije, bueno, pues chingue su madre, o sea, ya, si esto va a ser, pero yo me voy a enfocar en construir algo, como sea, como acabe, como termine, pero ya, o sea, estoy hasta la madre, porque por más que corro, no lo agarro nunca. O sea, ya, entonces mejor voy a hacer algo de valor, voy a hacer algo interesante, algo que aporte, ¿no? O sea, voy a crear valor. Y en ese momento, cuando empiezo a cambiar mi mindset y mi identidad, porque hasta mi identidad cambió, pues todo empezó a funcionar de otra forma. Qué chido, güey. Chido. Pues te agradezco muchísimo hasta donde vamos ahorita. Vamos a hacer un breakcito de 5 minutos y pasamos a preguntas con ustedes. ¿Les parece bien? Sí. Cool. Ajá. A ver, yo también creo que es muy importante como que los restaurantes sepan de qué van, ¿no? Porque solo abren, venden comida y ya. Pero, por ejemplo, si llega alguien y te dice, es que yo no, o sea, sé que quiero abrir un restaurante, un bar, un café, lo que sea, pero no sé cuál es mi identidad, o sea, estoy perdidísimo. ¿Tú qué haces? Les ayudo. Así, o sea, mira, creo que realmente ninguna industria es rocket science, o sea, creo que realmente no hay un paso exacto a seguir, ¿sabes? O sea, creo que no va por ahí. Creo que tú no puedes replicar un alma de un negocio a otra. Entonces, yo lo que intento es ayudar. Y ayudar de varias formas. O sea, hay distintas maneras de lograr crear una identidad, ¿sabes? O sea, ¿qué hago yo personalmente? 2 cosas. Yo personalmente, yo trato de ayudarles desde mi lado restaurantero a mis clientes. O sea, me pongo a hablar su mismo idioma al final del día. Esa es una. ¿Qué hago? Otra cosa que hago es involucro a mi equipo. Porque la construcción de una marca, yo creo que las marcas están en construcción permanente. Y al final del día, si es una entidad viva, no todos vamos a aprender de la misma forma. Hay marcas que empiezan a encontrar su identidad desde lo visual, desde la fotografía, desde el video. Suena ridículo, pero sí. Desde ahí dicen, órale, eso hace sentido, eso me llama la atención. Entonces, ya el contenido creativo ya te pone la vara o le pone la vara al restaurante porque tienes que cumplir la promesa, ¿sabes? Entonces, puede ser desde lo audiovisual, puede ser desde una estrategia de marca, ¿sabes? Desde donde la estrategia de marca, pues creas todo. De hecho, la chica que está atrás de ti, así de lentes, justo ella, ella, nuestra agencia, hace toda la identidad de los clientes en el sentido de la estrategia, ¿sabes? Y pues es todo, o sea, los valores, el mantra, lo que persigue, lo que sigue. Entonces, buscamos ayudarle al cliente, esa es la realidad, o a la persona que está detrás. Y es de forma distinta. Hay clientes o hay marcas que conmigo basta. O hay marcas que yo ni siquiera llego porque lo resolvió Ángela. O hay marcas que no lo resuelve Ángela, hay marcas que lo resuelve Liz.
que también está atrás de ti, o hay marcas que no las resuelve Liz, que las resolvió Julio, o la realidad es que la suma de los esfuerzos da el resultado. Entonces, lo que intentamos hacer es ayudar y es construir, y que el cliente entienda eso, que la marca entienda eso, es construcción permanente. O sea, constantemente estamos, o sea, una marca es como una persona, yo todo el tiempo me estoy construyendo también. Entonces, tratamos de que tenga conciencia y poco a poco, de forma suave, buscamos la manera en que le vayan cayendo veintes. Al final hay una diferencia entre la comprensión y la realización. La comprensión es, no sé, piensa cuando los que manejen aquí, cuando estaban niños, ustedes veían a sus papás manejar, ¿no? Y ustedes entendían la direccional, el espejo, o sea, ustedes entendían cómo funcionaba un auto. Hasta que tú agarras el volante, tienes la realización. O sea, en el momento en que lo agarras dices, ah, entonces así es. Y lo que tratamos de hacer nosotros constantemente es ayudarle a que el cliente o la marca tenga la realización, porque al final la marca es una extensión de ellos. Por eso ellos tienen que tener ese momento de brillantez y nosotros solo les ponemos elementos creativos, desde una narrativa que puede construir Ángela hasta un mood board visual o toda una identidad visual que puede construir Liz, o hasta una plática conmigo muy pesada y reflexiva. Entonces buscamos la forma de que vaya despertando, pero toma tiempo. O sea, no es en una sesión, no es en un mes. Te puedes tardar 1 año, 2 años en ir encontrando la identidad. Oye, complementando un poquito a ver si caché también como una parte de la pregunta que para mí también genera mucho interés es, ¿qué le recomendarías a una persona que quiere abrir un restaurante que nunca ha estado en el mundo restaurantero? No lo haga, compa. Sí. No, mira, si nunca has tenido un restaurante... Es que es paradójico porque pues todos los restauranteros en algún momento no tuvieron un restaurante. Correcto. Ajá. Y me gustan las paradojas, de hecho tú eres bueno en eso. A ti te he aprendido varias. Y creo que yo lo que les diría es lo mismo que yo hago. Yo le pregunto a todos. O sea, así, yo con todos aprendo y son mis brothers y son mis cuates y en la industria está mucho el hecho de como el ego y yo soy el chido y demás, hay como ciertos tipos de envidias, pero no, men, o sea, si tú llegas y dices, oye, este soy yo y tengo estas dudas y tengo estos problemas y cómo le haces tú y demás, o sea, las personas sí te ayudan. A veces el problema es que ni nos animamos a levantar la mano. O sea, nosotros desde nuestro ego queremos hacer las cosas como nosotros creemos. Y hay muchísimos restauranteros que tienen mucha más experiencia. O sea, por ejemplo, yo llevo en esta industria, pues no sé, como 15 años. Tengo 31. Y una pregunta que siempre me hacía mi papá, y a la fecha me la hace, porque les digo que es rudo, es duro. Hace varios años yo estaba más chavito, yo ya tenía como 4 o 5 años aprendiendo con él, pues ya sabía mucho, ¿no? Y me decía, pues tú te crees muy chingoncito. Dice, porque tú sabes más que tal y tal y tal. Dice, pero a ver, compárate conmigo. Dice, ¿qué tanto sabes, güey? Dice, pues no sabes ni madres, ¿sabes? Entonces, eso primero me picaba, pero luego entendí y sí es cierto. Pues no puedo comparar una trayectoria de 15 años con lo que les decía de hacer la mesa, contra alguien que a la mera ya lleva 40 años. ¿Sabes? Y a niveles más altos y de mayor sistematización o mayor profesionalización. O sea, no hay punto de comparación. Entonces yo la verdad lo que busco es, o sea, si vas a abrir un restaurante o quieres abrir uno, pide ayuda, man. O sea, pídela antes de... Hay un libro muy bueno que se los recomiendo que se llama... Crear o morir y el arte de la innovación y cómo salvar Latinoamérica, de Andrés Oppenheimer, que es la portada es un libro rojo y está Einstein sacando la lengua pintado a la cara. Y ahí te habla de 2 capítulos, de hecho son los 2 primeros capítulos, no, es el 1 y el 3. Andrés Oppenheimer es un periodista argentino que vive en Estados Unidos y el libro, cada capítulo es una entrevista. El primero es a Gastón Acurio. Gastón Acurio, para los que no saben, pues es uno de los chefs más famosos del mundo y es el que posicionó la cocina peruana. Y el capítulo se llama así, Gastón Acurio y el chef que regala sus recetas. Cuenta la historia que Gastón Acurio se casa con una chava. Ellos estudian en Francia, regresan y con los ahorros de la familia de ella y sus ahorros abren un restaurante. Nunca habían tenido uno. Abren uno. Y pues empiezan a morir de hambre. Así, literal. Y había 3 restaurantes, o sea, eran 3 pegados. Y él platica que entre los 3 se canibalizaban a los clientes.
Hasta que un día el güey llegó y dijo, oye, ¿sabes qué? En lugar de estarnos peleando los 2, 3 clientes que pasan por aquí, ¿por qué no nos ayudamos entre nosotros, güey? O sea, tú atiendes de la chingada, tú tienes bien sucio, a mí me falta mejorar mi cocina. Y entre ellos se fueron ayudando, entonces estuvo bien interesante porque la calle empezó a agarrar nombre, ¿ok? Y luego la calle no solo fue la calle, fue la zona, fue la colonia. Y luego no solo fue la zona, fue la ciudad. Y luego seguro han escuchado los festivales famosísimos de Perú, los festivales gastronómicos. Él los empezó a hacer también. Él tiene ahorita restaurantes por todo el mundo, es un multimillonario y demás. Pero él platica que si él no hubiera ido a ofrecer su ayuda y a pedir ayuda, no hubiera nunca levantado su restaurante. Es el primer capítulo y el tercero es de Pep Guardiola, para los que les gusta el fútbol, y el capítulo se llama Pep Guardiola y el arte de innovar cuando se está ganando. Y está bien interesante porque él te explica que muchos equipos empiezan a querer hacer cambios cuando están perdiendo. Cuando empiezan a perder partidos, empiezan a cambiar el esquema. Cuando empiezas a perder clientes, empiezas a hacer cambios. Y creo que algo que nos ha definido, o luego lo que yo fui entendiendo después de tantos años y tantos fracasos, fue justo esa lección. O sea, nosotros estamos en constante evolución. Y no porque la necesitemos, la realidad es que estamos bien y la estamos rompiendo, la neta. O sea, lo que es, la estamos rompiendo pero no nos esperamos, nos exigimos muchísimo para evolucionar, para cambiar, para progresar, para ser diferentes, para innovar. Entonces, aquí el tema es justo ese. O sea, si estoy por abrir algo donde todavía no sé, hay personas que ya saben y te van a ahorrar muchísimo. O sea, y a mí al día de hoy muchos restauranteros me dan muchísimos tips. O sea, y me dicen, no, güey, hazle por aquí porque yo ya me di en la madre por allá. O, por ejemplo, yo en una agencia les podría decir de que, no, güey, o sea, eso ni lo pienses, ¿sabes? O sea, vete por este lado. Y era lo que les decía hace rato, es que hacer solo las cosas, limitas muchísimo a lo que tus ojos ven, a lo que tu mente entiende, a lo que tus solo cicatrices te dicen. Y no, men, o sea, yo puedo aprender de tus cicatrices también. Sí, está interesante eso de... Y, o sea, el tema de no hacer solo las cosas no es nada más ir acompañado, es también tener la humildad de preguntarle a las otras personas y aprender de los otros, ¿no? Sí, guiarte, dejarte guiar. Dejarte guiar. Exacto. Está muy interesante. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo me fui con mi pregunta. Venga. Sí. Perdón, estoy un poco mormado. Dale. Dices que hubo una época en donde salieron a tocar un montón de puertas y eso fracasó, ¿no? Y después hubo un cambio y empezaron a llegar todos los clientes. En lo que yo he visto generalmente hay un detonante o hay un proyecto muy exitoso o hay un gran cliente que eso desencadena un éxito que trae más éxito y más éxito y más éxito. ¿Fue algo así más o menos lo que les pasó o qué fue ese cambio de tocar puertas a de que ya irnos a la luna? Sí, tienes toda la razón. O sea, sí hay un detonante en nosotros. O sea, hay un detonante en lo comercial, pero al mismo tiempo hay un detonante en lo interno. O sea, si hubo un cliente que en cuanto nosotros empezamos a trabajar con ese cliente, nos voltearon a ver muchísimo en la industria. Sí pasó eso. Pero también de forma interna, hay una frase que me gusta mucho a mí, que muchos creerán o no creerán, pero yo la entiendo así, que dice, Dios no llama a los preparados, prepara a los que llama. Y en ese sentido, nosotros siempre nos hemos estado preparando, nos estamos esforzando para el llamado, ¿sabes? O sea, para el llamado grande. Entonces, cuando nadie nos compró, que salimos a vender, tienes que ser bien honesto contigo. Y dijimos, al menos yo lo veo así, no somos buenos. No somos lo suficientemente buenos. O sea, no tenemos nada de valor que aportar. Hacemos 2, 3 cosillas chidas. 2, 3, pero no aportamos valor real. Y sobre eso empezamos a construir. Y seguimos y seguimos y seguimos y seguimos hasta que tú puedes creer en muchas cosas, la energía, el poder de la atracción, la visualización. Y llegamos con ese cliente, pero ya estaba, o sea, estuvimos preparados, ¿sabes? Porque ya... O sea, ya no queríamos, estábamos buscando nosotros sin estar preparados, ¿me explico? Y entonces nadie nos abría las puertas porque no estábamos preparados. Pero cuando cambiamos la fórmula y nos empezamos a preparar, empezaron a llegar muchos clientes, pum, 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 y empezamos a hacer muchas cosas interesantes hasta que llegó el cliente. Pero cuando llegó el cliente, ya estábamos listos,
entre comillas, porque fue complicadísimo. O sea, hicimos muchos intentos, muchas personas estuvieron ahí intentando camino A, camino B, camino C, nada nos daba, nada nos daba, nada nos daba. Y lo que nos logró tener la permanencia con ese cliente fue que conectamos a nivel personal con el cliente. No fue ni siquiera nuestra chamba. Por eso les decía, o sea, tú tienes, en lo que eres bueno, eso es lo que tienes que hacer. O sea, yo muchas veces con las relaciones que hago con los clientes, le ayudo al equipo a ganar tiempo. O sea, ¿por qué? Porque me pongo a hacer cosas en lo que ellos agarran la onda, en lo que entienden bien la marca, en lo que hacemos bien el trabajo, en lo que se empieza a notar. Yo me involucro mucho con el cliente de cierta forma en la que hace un vínculo conmigo, con nosotros. Entonces, hubo esos dos momentos, el que nos cerraran las puertas y decir, bueno, pues si te están cerrando las... Si nadie va a tu negocio, tienes que ser honesto contigo y es por algo. ¿Sabes? O sea, a ver, entonces a la mañana no soy tan bueno como yo pienso. O sea, tal vez yo me estoy contando una historia o una narrativa equivocada. Tal vez yo tengo el ego inflado y realmente pues ni soy bueno, ni soy buen líder, ni la armo, ni soy tan chido y es verte desnudo y decir, ay güey, pues qué onda, tengo esto por aquí, esto por acá, déjame voy trabajando y acomodando. Y en el momento que llega tal cliente o tal marca, en el momento que llega esa oportunidad de oro, tienes que sacar todas las armas que tienes y las mejores. O sea, ahí no es andar jugando y arriesgando, eso lo he ido entendiendo poco a poco y he ido madurando con los años. Y era lo que les decía hace rato, en lo que eres bueno, haz eso, haz eso. Nadie dice que no hagas otra cosa. Si tú quieres aprender a hacer la mesa, hazla y aprende a hacerla. Pero si tu don, si tu talento, si tu habilidad, si tu experiencia, si tus sacrificios, si tus horas de vuelo están en X cosa, en poner focos, ponlos. Ponlos, cabrón, porque eso te va a dar el tiempo de ir construyendo lo demás poco a poco. El problema es que veo que muchas personas quieren de la nada, ya no quiero poner focos, chingue su madre, porque me harté. A mí me harta muchísimo las cosas que hago también todo el tiempo. O sea, muchísimo, pero reconozco mi fortaleza y la apuntalo y sigo con esa. Y en ese sentido, a lo que yo les diría a todos ustedes, los que tengan negocios o trabajan en alguna empresa o demás, identifiquen que eres bueno, porque ahí puedes aportar valor a la compañía o a tu empresa o a tu proyecto. Y en ese sentido, sé bien intencional, era lo que hablábamos, vivir una vida intencional. O sea, si eres bien intencional en lo que eres bueno, no manches, o sea, tú tienes un don que ya fue dado para ti, ya te lo dieron, ya fuiste elegido para algo y no lo trabajas y no lo desarrollas, entonces ¿a dónde esperas llegar? ¿Qué resultado esperas obtener? ¿Sabes? O sea, ¿por qué me agüevo a hacer cosas diferentes? Haz cosas diferentes mientras explotas tu talento. ¿Sí me explico más o menos? Porque siento que veo muchas personas que ahí se pierden. Entonces, sí hubo ese momento como de catarsis, pero fue más porque nos preparamos previamente. Rápido, con esto último contesto esa pregunta. En un restaurante que yo trabajé de chavo, era un restaurante que le cabían como 220 personas y al día teníamos 30 personas. Y era un restaurante al aire libre que se montaba y desmontaba diario. Entonces, montar diario para 230 personas era una chinga. Cargar todas las mesas, como había poquitas ventas, éramos bien poquitos empleados, entonces pues era una mega chinga. Y hubo una ocasión donde el dueño me llamó la atención porque yo estaba de gerente y mi equipo me dijo, recuerdo perfecto, güey, ¿para qué montamos ahí? Tenemos esa área, tenemos montándola 5 meses y nunca se ha sentado alguien ahí, güey, ¿para qué chingados la montamos? Y pues dije, sí es cierto, güey, nadie se sienta ahí. No la monté y el dueño me dijo una frase que me dijo, Juanito, me dijo, mira mi Juanito, si tú nunca montas el área, nunca va a llegar gente a esa área. Tú tienes que estar listo para que alguien se pueda sentar un día. Entonces, desde ahí, cuando no vendíamos en la agencia, dije, no, pues es que no somos buenos, no la armamos. Entonces, me tengo que preparar, nos tenemos que preparar para ser buenos, para en el momento que llegue ese cliente, podamos hacer lo mejor posible. Entonces, nos fuimos preparando hasta que llegó el punto donde, pues gracias a Dios, llegamos con el cliente. ¿Ah? Cool. ¿Alguien más? Primero que nada, muchas gracias por compartir. Gracias a eso me sentí identificada.
Hubo una parte de la historia donde contaste que te dijo un maestro que eras líder, pero tú te sentías como parte de la bola, ¿no? Muchos años a mí me pareció así, sin darme cuenta que en realidad, pues, aunque se escuche feo, pues, la mayoría hacía lo que, pues, yo quería hacer. Hace algunos años comencé a trabajar mi personalidad y alguien me dio un libro que ahorita estoy leyendo que se llama El líder sin cargo y se los recomiendo muchísimo. Ha sido muy valioso para mí porque me he dado cuenta de todo lo que uno puede lograr simplemente con cambiar su actitud y su pensamiento. Entonces, tú comentaste que acerca de los líderes buenos y los líderes negativos. Y yo quiero un consejo porque para mí, ahora que ya lo estoy haciendo de manera consciente, considero que ser un líder bueno y un líder negativo, o sea, hay una línea intermedia súper delgada. Y de repente uno no se da cuenta porque trae un chip que considero que es muy humano, que es el de la queja. Uno todo el tiempo se está quejando de su situación, de las personas, de sus líderes, de sus ocupaciones, de todo. Y también estoy esperando que no me contestes pues deja de pensarlo, ¿no? Deja de quejarte. Yo sé que hay algo más. Dame un consejo que me sirva para no ser ese líder negativo, seguir siendo un líder positivo. Estoy pensando. Sí, está buena. O sea, suena obvio, pero de hecho he aprendido que muchas veces las respuestas más obvias a los problemas es lo que es, ¿sabes? ¿Qué es algo positivo? No sé, en matemáticas, en una ecuación, ¿qué es algo positivo? Es algo que suma. ¿Me explico? Entonces, ser un líder positivo, tú lo logras si te enfocas en sumar de manera intencional o de forma intencional. Liderazgo es influencia, nada más y nada menos. Y la influencia se gana a través de otorgar valor de forma intencional. Entonces, si yo quiero ser un líder positivo, me tengo que dedicar a sumar, que era lo que les decía. Esa es la diferencia con el negativo. El negativo resta al objetivo, resta a la organización, resta al sueño, resta a la visión, resta a su equipo, resta a los colaboradores, resta a los socios, resta a los proveedores, resta a todo el mundo. O sea, entonces, si yo quiero ser un líder positivo, aunque, o sea, El líder sin cargo es un gran libro, hay una frase que yo aprendí hace muchos años que se las recomiendo que dice: la persona hace a la posición no hace a la persona. Hay personas que tú puedes ponerle el puesto, eso lo aprendí, que era, existe el que es el gerente y el que es gerente. ¿Sí le entienden? Es el gerente y es el que es gerente. El gerente es al que ponen de gerente. Ah, pues ese es el gerente, es el encargado. Pero no piensa como gerente, no habla como gerente, no actúa como gerente, no tiene el ADN de gerente, no lo ha adquirido, no lo ha desarrollado. Entonces, si la persona hace a la posición y quiero ser un líder positivo, aunque tenga el rol o no, o el cargo o no, como el libro dice, yo me tengo que enfocar en sumar. Y es muy claro lo que suma. O sea, lo que suma mejora, agrega. Sumar es agregar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es agregar valor. ¿Cómo puedo agregar valor? Viendo el que está frente a mí. ¿Qué necesita el que está frente a mí? ¿Necesita seguridad? Pues déjalo, hago sentir más seguro. ¿Necesita que le ayude a organizarse? Pues déjalo organizo o le ayudo a organizarse. ¿Necesita que lo escuche? Pues déjalo escucho. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, tú vas a ser un líder positivo si te enfocas todos los días en cómo agrego valor, 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 y sumarle a la persona. Y algo bien obvio que nunca hacemos, o sea, y que en la vida nos pasa, no solo en el tema chamba, nos pasa con los amigos, con la pareja, con la familia, es ¿qué necesita el otro? O sea, literal, oye, ¿en qué te ayudo?
O sea, pero dime neta, o sea, ¿qué te puedo ayudar? ¿Qué está pasando? ¿Qué te está frustrando? ¿Qué te está incomodando? Y tú le agregas valor si intencionalmente vas hacia esos pasos o hacia ese camino que esa persona necesita. Y no necesitas tener el título de líder y no necesitas tener la posición en el organigrama, ni mucho menos. O sea, simplemente es ser bien intencional en sumarle a la persona. Y es claro lo que suma y lo que resta. Luego se da la respuesta con la reacción, la cara, la energía de las personas. Entonces solo suma y suma y suma y suma. Por ahí hay una frase que dice, entre más personas les ayudes, más vas a crecer tú. Y esa es la neta. Con más marcas trabajemos, más crecemos nosotros, más ganamos. En mis restaurantes, entre más clientes atiendo cada mes, entre más los ayudo a ser felices, a que tengan una buena experiencia, yo más crezco. ¿Sí? Entonces, todo en la vida se trata de sumar. Y es como una paradoja porque no hay un punto medio. Si no sumas, restas. En automático. No es ni siquiera que a huevo digas, déjamelo chingo, déjala chingo, la jodo y la voy a restar. No. Si estás lineal, ni fu ni fa, no sumas en nada, entonces en automático estás restando. O sea, no hay un punto medio. Por eso es complejo, porque tienes que tener la energía emocional todo el tiempo de estar sumando a las personas. Es cansado, pero sí te da grandes recompensas. Ese es el consejo que te daría. O sea, enfócate en sumar y sumar y sumar y sumar. ¿Va? Cool. Una más. Bueno, dos más, pues. Y luego con Carlos. Hola. Esta pregunta me gustaría que me la contestaran los dos, porque siento que a veces cuando estás en lo creativo llegas como a tener esos momentos como de burnout. Entonces, ¿qué hacer como en esos momentos donde se supone que eres bueno, a lo mejor no estás siendo tan bueno, estás más cansado o así? No sé si se entendió. Gracias. ¿Tú primero o yo? Tú, por favor. Va. Es un tema bien interesante. Yo lo que hago literal es paro. O sea, yo cuando tengo burnout, yo paro. Y a mi equipo le digo, no lo hagas. O sea, literal así les digo. Y me dicen, no mames, es que lo tengo que entregar mañana, no lo hagas. O sea, literal eso le digo, no entregues, no lo hagas, no importa. O sea, yo veo cómo resuelvo, yo hablo con el cliente, yo hablo con el líder, no lo hagas. No lo hagas. ¿Por qué? Si bien lo creativo trabajamos en un mundo empresarial donde hay deadlines y hay que entregar cosas y proyectos, o sea, el mundo creativo al final está ligado a los resultados, sí, pero también está ligado a cómo te vas sintiendo y cómo estás trabajando, cómo lo estás haciendo. Yo literal les digo, no lo hagas. O sea, yo les digo muchas veces en mi equipo, o sea, me siento muy bendecido y afortunado, porque a cada rato de que ya están en su casa, estoy platicando con ellos, salieron a las 6, son 10:30 de la noche, estoy hablando con ellos y siguen chambeando, porque quieren, ¿sabes? Y yo muchas veces les digo, ya no lo hagas, o sea, no lo hagas, ya para, o les digo, bueno, ok, pero hasta 10:30, ya después de esa hora ya no le des. Entonces, para mí es bien importante parar, o sea, porque parar, cuando tú estás avanzando, es que a veces, va de nuevo, caminos que no llevan a ninguna parte son difíciles de construir. Muchas veces estás avanzando como loco y no sabes ya ni a dónde vas, ni qué estás haciendo, ni qué estás construyendo, ya estás perdido, ya nomás estás por inercia, por querer cumplir algo, por querer demostrar algo, porque te comprometiste a algo. No pasa nada. O sea, no pasa nada si paras un ratito, no sucede nada. Te lo dice alguien que no paró por muchos años. Por muchos años yo no aprendí a parar. Y me llevé entre las patas toda mi vida en muchos sentidos. En muchos sentidos la regué. Entonces hoy en día he aprendido a parar y le digo, bueno, ya, para, tú dale. Y muchas veces te encuentras con la respuesta de, no, bueno, le voy a pegar un rato más y ok. Pero sí yo trato de decir, para, date tiempo, date la pausa, deja que respires como un vino. No sé si les gusta tomar vino, pero es bien interesante. Si tú sirves un vino en una copa, el vino hay que dejarlo respirar. Cuando ustedes ven que le hacen, o sea, que lo están girando, digámoslo así, que lo están meneando, decirlo de una forma, es para que el vino respire. El vino, entre más tiempo lo dejas en la copa,
empieza a respirar, los sabores van cambiando, el aroma va cambiando. Si tú hueles un vino al principio y lo pruebas, y luego el mismo vino lo pruebas a los 15, 20 minutos, es distinto, es otro vino. Entonces, parar es bueno, te ayuda, te da calma, deja que respire. Y tú como creativa o tu equipo creativo necesita pausar un poquito. Lo que hacemos es tratamos de darles días de descanso a las personas, tratamos de hacer que se vayan antes, tratamos de hacer que se distraigan. Yo en lo personal, hoy salí de mi cuarto hasta las 5 de la tarde. Así, hasta las 5. ¿Por qué? Porque me abrumo de muchas cosas y yo sabía que en cuanto yo saliera de mi cuarto, era no solo resolver, o sea, era enfrentarme a muchas cosas. Entonces necesitaba un poquito de pausa hoy para poner en orden mi cabeza, dejar el burnout y listo, ya. Me ordené la mente, ahora sí salgo. El error es cuando traigo todo ese desmadre y ya doy el paso. ¿Qué resultado vas a tener? Entonces, para mí es pausar. ¿Va? Yo estoy en un sitio un poco diferente. Para mí, me he burnouteado tantas veces en mi vida. O sea, pero tantas veces en mi vida que en algún momento tuve que parar y tuve que entender que el trabajo no era lo más importante para mí. Y cuando entendí eso y entendí que en el orden de prioridades de cosas que yo quería en mi vida, primero estaba la paz y después estaban mis relaciones interpersonales y encima de todo eso estaba mi relación conmigo mismo y empecé a darme cuenta de que en mi top 5 no aparecía el trabajo. Fue cuando dije, pues yo por qué le doy tanta importancia a esto. Sí me importa progresar laboralmente, sí me importa tener una vida estable económicamente, sí me importan todas esas cosas, pero no me importan a costa del otro, ¿no? Y cuando entendí eso, empecé a establecer unos límites que para mí han sido un antes y un después muy importante en mi vida, que han tenido que ver con, y es algo con lo que hasta mis amigos me echan carrilla y las personas que me conocen me echan carrilla, que me dicen de que, güey, es que tú casi no trabajas. Yo les digo, pues no. Yo casi no trabajo. Y yo diseño mi trabajo para casi no trabajar. Porque para mí lo más importante en mi vida no es el trabajo, ¿no? Entonces me despojé un poquito en algún momento de la necesidad de validarme a través de mi profesión y le empecé a dar un poco más de peso a validarme a través de quién soy yo como ser humano, ¿no? Y siento que eso cambió totalmente mi fórmula de cómo disfruto mi vida, ¿no? Y yo, güey, 11 de la mañana voy al gimnasio como señora de la yoga, ¿sabes? O sea, y literalmente rodeado de señoras, ¿no? Sí, estoy haciendo ejercicio, me la paso increíble. Entiendo el costo de oportunidad de lo que podría estar haciendo para estar generando más dinero en ese tiempo. Por supuesto que lo entiendo. Pero no, ya no me causa ese ruido, ¿no? O sea, prefiero en el momento en el que estoy trabajando pensar de manera inteligente cómo hago para que el tiempo efectivo en el que trabajo genere el dinero que yo necesito generar, ¿sabes? O sea, como que cambió un poco mi formulación. Y al mismo tiempo, terapia. O sea, tengo muchos años yo con mi psicóloga, por ejemplo, y hay una parte muy importante que sí he logrado entender a lo largo del tiempo, que es que el burnout es contextual, es generacional, es algo que nos va a pasar a todos en algún momento de nuestras vidas, porque la sociedad en la que estamos y el ritmo en el que vivimos así nos lo exige. He aprendido a prepararme para eso y he aprendido a estar dentro de él. Y aprenderte a preparar sobre eso es aprender a ver la ola desde antes, y cuando ves la ola desde antes, si tú te conoces bien, tú sabes lo que necesitas para surfear esa ola. Y por ejemplo, yo sé que cuando viene el burnout, ¿qué es lo primero que suelto? El ejercicio. Yo sé que no puedo soltar eso, ¿no? Porque si suelto eso, eso me va a volver loco. Yo sé que ahí viene la ola del burnout. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que comer bien. Tengo que tener mis espacios para caminar. O sea, hay cosas que no puedo soltar a pesar de que esté en la ola. Y si ese pensamiento me agarra ya en la ola, ya se me hace bien complejo como meterme en mis hábitos. Entonces lo tengo que ver desde lejos.
Y la otra que te decía, que es como poner en perspectiva, es yo entiendo que va a pasar. Y entender qué va a pasar te hace ponerlo en perspectiva de una manera diferente. Porque cuando tú entiendes que la vida es, ¿no? O sea, como esto que dices, pues los fracasos, ¿no? O sea, pues sí, güey, o sea, todos fracasamos, pero cuando has fracasado muchas veces tú también entiendes y pones en perspectiva y logras comprender que estar en el fracaso no es un estado para toda la vida. Es un estado del que vas a salir eventualmente y que cuando estés en el pico del éxito, ese tampoco es un estado para toda la vida, ¿no? O sea, y no pasa nada, ¿no? O sea, yo lo pienso un poco como desde un punto de vista filosófico que tiene que ver con la impermanencia, ¿no? De estar arriba, abajo y saber ver cuando vas a ir hacia ese sitio para saber cómo estar tú con eso y qué es lo que te hace bien a ti cuando estás en esos momentos, ¿no? O sea, para mí es como un poco esa es mi manera de verlo. Carlos. Gracias. Sí, perdón. Vale. La mía es un poco más, tal vez como contraria, que es, yo entiendo, por ejemplo, que el trip no es corretear el billete, ¿no? Y con 70 clientes y solicitudes de cotización diarias, pues me imagino que hay muchos nos, ¿no? También. Entonces, para mí es como con qué tipo de marcas no trabajas, ¿no? Como cuáles son tus no negociables, porque yo creo que también es parte de, ¿no? De entender qué es lo que ofreces, qué es lo que no ofreces, y inclusive como el punto de equilibrio, de negociación con las marcas, ¿no? Esa hasta me dio risa porque la verdad es que seguimos descubriéndolo. O sea, yo te mentiría si te dijera, no, marcas que así, no. Conocemos a las personas. O sea, sí platicamos, los escuchamos, los vemos. Creemos que no puedes conocer a alguien así a simple vista. ¿Con qué marcas no funcionamos? Pues con las marcas que no traen la misma visión en cuanto a esta alma o querer crear algo. O sea, con las marcas que nos cuesta mucho trabajo son con las que buscan dinero. Las hemos llegado a atender, tenemos marcas de esas hoy en día, pero nadie del equipo ni siquiera conecta, ¿sabes? Con ellas. Hay clientes, hay marcas que solo son el billete, digámoslo así. Y todavía no, o sea, honestamente creo que no estamos en el punto donde, todos, si no cumples con estos requisitos, no te atiendo, no estamos en ese punto, pero sí es como muy claro desde el inicio como la filtración y sí como que les dejamos claro o intentamos ser lo más claros posibles de cómo trabajamos nosotros. Hay muchos clientes que eso se lo pasan por el arco del triunfo, porque así es la vida y es lo normal, pasan lo que sea. Tú vas al doctor o a un hospital y hay gente que sigue las reglas y hay gente que no. O sea, eso es lo normal. Pero sí estamos buscando nosotros trabajar con marcas, o sea, o la tirada es trabajar con marcas que aporten algo. O sea, ¿por qué no solo el dinero? Porque yo siento que estás en un punto muy delicado. O sea, cuando solo eres una marca que está buscando eso, era lo que les decía. Eventualmente cometes el error porque todos nos equivocamos, pero si la decisión solo está basada en lo económico, casi no nos entendemos. O sea, y no se entienden con nosotros porque haz de cuenta que hablamos en chino y ni nos entienden, nosotros ellos tampoco. Y pues poco a poco se va dando, ¿eh? O sea, se empiezan a alejar los... ¿cómo te diré? Se empieza a alejar la manera en la que trabajamos, se empiezan a alejar las relaciones y creo que se entiende, es una relación al final del día. O sea, tú sabes cuando una relación se está enfriando porque no te estás entendiendo con la persona. Entonces, hay de dos. O te empiezas a entender con la persona y haces cambios tú y la persona, o no te entiendes y cada vez vas a estar más lejos hasta que eventualmente te vas a ir. Entonces nosotros lo que sí buscamos o lo que aspiramos es trabajar con marcas que aporten algo, que tengan alma, porque nos llena. O sea, nos llena y llena a todos los creativos que están en la agencia. Es lo que les gusta y lo que nos gusta y lo que disfrutamos. Y también es lo que hemos visto que nos marca la diferencia. En ese sentido,
Eso es lo que buscamos en cuanto a la industria, número uno. Y pues sí, de repente, por ejemplo, nos llegan a buscar marcas de otras industrias y pues la verdad es que nunca, ahí sí les decimos luego que no. ¿Por qué? Porque estamos buscando nosotros estamos buscando hacer lo que amamos. Al menos yo amo esta industria, ¿sabes? Y trato, no lo logro siempre, pero poco a poco ir enamorando a las personas de esto. Entonces, no nos queremos mover de eso porque, como bien dijo Toro, yo lo veo así. Si de todas maneras voy a estar estresado, voy a estar encabronado, me voy a agüitar, me va a doler, me va a exigir, pues mínimo lo voy a hacer en algo que me guste hacer. Porque si no lo hago, o sea, a la mejor no tuviéramos 70 clientes ahorita. Si agarramos clientes de otras industrias, a la mejor tendríamos ahorita 180, ¿sabes? Pero yo sé que no voy a estar contento. Entonces ni pierdo mi tiempo en eso porque ni va a dar frutos. Porque, insisto, cuando haces algo nomás por lana no llega. Entonces yo trato de vivirlo así y me emociona. Y yo personalmente con las marcas que me involucro, evidentemente no puedo estar en las 70, es imposible. Pero yo con las que me involucro, la verdad, es con las que tienen alma, me llaman la atención, me gustan. ¿Por qué? Porque ya pasé muchos años trabajando con marcas que no me gustan y hoy en día yo elijo involucrarme con las que sí me gustan. Atiendo a todas. Yo, o sea, no estoy 24/7 con todas, pero si hay una situación, claro que la voy a atender porque es mi negocio y porque es mi cliente, ¿sabes? Pero activamente yo donde me meto y le dedico tiempo son con las que me gustan. Y creo que ese es el camino, o sea, de todos. Todavía no estamos como empresa para poder rechazar ciertas cuentas o marcas, no, todavía no estamos ahí porque queremos crecer todos. Nosotros somos una empresa donde todos hemos crecido, o sea, no solo crece el de arriba, todos estamos creciendo y eso hace que sí recibamos cierto tipo de marcas. Sin embargo, no quiero, o sea, ya después de tantos años y tantas cosas y la presión, hay marcas con las que decido yo personalmente, digo, esa que se la echa el equipo. Y el equipo mismo va subiendo de nivel y ellos mismos luego ya no quieren con ciertas marcas y eso les empiezan a tocar más a los juniors y ¿Me explico? O sea, va más o menos por ahí. Pues muchas gracias, Juanjo. Un aplauso así para Juanjo. Siempre digo esto cuando doy una charla. Si algo de lo que les dije les sirvió, úsenlo. Es de ustedes, llévenselo. Si nada les quedó, descártenlo y déjenlo ser. O sea, la realidad es que yo sí les agradezco que se hayan tomado el tiempo de escuchar. Espero que sí hayan aprendido algo. Yo les decía, yo soy la suma de muchas personas, muchas personas. Entonces, si algo les hizo clic, llévenselo, empiécenlo a practicar. La verdad es que pueden notar una diferencia. Y pues, al contrario, chicos, gracias por estar aquí. Listo, Juanjo. Pues muchísimas gracias, güey. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a todos ustedes por darse el rol, por hacer ese espacio en su agenda. Este tema de la sobremesa es algo que yo voy a estar haciendo no sé cada cuánto, la verdad, pues cada vez que tenga una persona tan interesante como Juanjo para poder platicar, pero pues supongo que cada dos o 3 meses más o menos. Son, pues como ven, ¿no? Es un tema que hago totalmente gratuito como para ustedes, ¿no? Para como juntar comunidad. De repente a mí me sucede mucho que quisiera que existieran más de estas actividades, ¿no? En la ciudad. Y de repente me cuesta un poco de trabajo encontrarlas y pues tengo esta hormiguita que me pica siempre de decir, pues si no existe, hay que hacerla nosotros, ¿no? Entonces, pues ojalá los podamos ver en próximas charlas con próximas personas. Igualmente a ti, Juanjo, muchísimas gracias nuevamente. Gracias por su tiempo. Van a encontrar esta charla en mi podcast, en Haz Más de lo que haces bien. Ahí va a estar grabada también para que le echen un ojo por si quieren retomar algo de lo que platicamos. Muchas gracias. Los que se quieran quedar, sigue el segmento de Naruto y de anime. Ya todos los demás pueden irse a su casa a descansar. Desarrollo de personaje Kakashi. Exactamente, sí. Sí. Muchas gracias, chicos.